En una entrevista con el ministro de Educación de Singapur, Oppenheimer le preguntó cómo le hicieron para desarrollar un sistema educativo que desarrollara su recurso humano de una manera tan asombrosa. El ministro mencionó varias cosas, pero sobresale la que mencionó de primero. Adoptamos el inglés como el idioma oficial del país por encima de las lenguas maternas de sus habitantes, que son el mandarín, el tamil y el malayo. Se dieron cuenta que para convertirse en un puerto clave y centro de comercio internacional, Singapur tenía que hablar inglés. Se ordenó que todas las escuelas fueran bilingües, usando el inglés como primer idioma y las lenguas maternas como segundo idioma. Ellos sabían que el inglés es el idioma del comercio mundial, el idioma predominante en la Internet. Al ver el éxito de Singapur, otros países como China y Vietnam están imponiendo la educación obligatoria de inglés como segundo idioma. Estoy convencido que todas nuestras escuelas cristianas debieran ser bilingües o por lo menos tener un fuerte programa de enseñanza del idioma inglés. Mi esposa y yo decidimos poner a nuestros hijos en un colegio bilingüe y hoy vemos que ese tipo de educación ha ayudado a abrir puertas increíbles para ellos. Nuestra hija trabajando en un colegio cristiano como maestra de inglés y completando estudios de inglés como segundo idioma. Y nuestro hijo terminando estudios universitarios en la carrera de Relaciones Internacionales. Hasta la televisión ayudó a que ellos aprendieran bien el inglés. Los sistemas de televisión por cable de hace 20 años transmitían toda la programación de los canales norteamericanos totalmente en inglés o con algunos subtítulos, no en español como lo hacen ahora. Al ver los dibujos animados del Cartoon Network o Nickelodeon, la mente de mis hijos era forzada a descifrar el idioma, a comprender lo que estaban viendo. Hoy lo único que queda de inglés en estos canales es el nombre, como Warner Channel, Discovery Channel, HBO o CNN, donde lo único que enseñan es a deletrear en inglés, entre otras cosas no muy positivas. La adopción del idioma inglés en Singapur nos llevó a la internacionalización de la educación. Singapur envía a sus estudiantes a estudiar a otros países y lo hace como una política de Estado. Un tercio de sus alumnos de primaria deben realizar una excursión guiada al extranjero y ese porcentaje sube a 40% en la secundaria y 50% en la universidad. Este es un modelo que ya están imitando países como Chile, que ha establecido un programa de becas al extranjero para que sus estudiantes estén expuestos a la mejor educación posible y enriquezcan su experiencia a través de contactos internacionales que después se traducen en negocios beneficiosos para el país. A nivel superior, Singapur ha importado las mejores universidades del mundo. Mientras la mayoría de nuestros países latinoamericanos prohíben que universidades extranjeras otorguen títulos en su territorio o les ponen tantas trabas burocráticas que mantienen el monopolio nacional sobre la educación superior, Singapur hizo lo contrario. Hay más de 100 universidades extranjeras y las universidades locales tienen programas de titulación conjunta con universidades norteamericanas, europeas y chinas. Al final de la entrevista que Oppenheimer le hiciera a Bill Gates, le repitió la misma pregunta. ¿Qué pueden hacer los países latinoamericanos para mejorar sus niveles educativos como China, India, Singapur, Finlandia y ser más competitivos en la economía mundial? Su respuesta, la mejor manera de empezar es sintiéndose mal. A Latinoamérica lo que le hace falta es una buena dosis de humildad. En lugar de estar viendo al pasado, celebrando glorias pasadas, Latinoamérica debe ver al futuro. Nosotros funcionamos en base a ideologías y debemos aprender de los países asiáticos algo del pragmatismo que los ha hecho a ellos tomar decisiones y tomar medidas que los han ayudado a superarse. Latinoamérica debe sentirse igual que como se sintió Estados Unidos en la década de los 80,
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sentía que Japón iba a superarlo en la carrera mundial por el liderazgo en la innovación. La gente decía: oh, los japoneses tienen un mejor sistema educativo, trabajan más, piensan a largo plazo. Las grandes empresas norteamericanas se preocupaban pensando que los japoneses iban a arrasar con ellos. Pero eso hizo que Estados Unidos se arremangara, se pusiera a trabajar, creara el microprocesador, la internet y mucha más tecnología. Pero fue la humildad de reconocer que otros iban adelante de él y que tenía mucho camino por recorrer. Esa dosis de humildad de la que nos habla Bill Gates como el motor que nos motiva a ver a los demás y ver los modelos y las mejores prácticas que nos ayuden a ser mejores, está expresado también en la Biblia, la palabra de Dios. En el capítulo 12 de Romanos, en donde dice el apóstol Pablo: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Los cristianos estamos a veces tan envanecidos con nuestros logros, con las cosas que Dios nos ha permitido lograr, y eso también es cierto en algunos colegios cristianos, porque nos comparamos con otras instituciones que tienen una medida inferior a la nuestra y eso nos hace sentir muy bien. La acreditación de AXI y otros instrumentos que nosotros tenemos nos permiten ver exactamente cuáles son aquellas cosas en las que un colegio debe mejorar y cuáles son las fortalezas que posee también. Pero nuevamente este debe ser un proceso que debe estar acompañado de la humildad necesaria para ver a otros, para aprender de otros, para poder discernir qué es lo que nos conviene imitar, adoptar o rechazar. Y es que el mismo capítulo 12 de Romanos nos dice en un versículo antes del que leí, el versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al examinar libros como el de Oppenheimer, no estoy sugiriendo de ninguna manera de que hagamos de lo que dicen estos autores nuestra referencia o nuestra fuente de autoridad. La Biblia es la fuente de nuestra autoridad. No debemos amoldarnos al mundo. No estoy sugiriendo eso en esta conferencia. Estoy diciendo, debemos aprender a tener esa visión periférica, ver hacia afuera, ver los buenos modelos que podemos observar, de los que podemos aprender para ser nosotros mejores. Mi deseo y mi oración es que cada uno de ustedes haya podido captar algo de lo que se dijo en esta conferencia, que le dé ideas, que lo motive a ser un mejor docente, un mejor administrador en su colegio, algo que haga de ese colegio a donde Dios te llamó a servir un mejor lugar, que logre la excelencia, que logre un aprendizaje efectivo, que prepare a sus estudiantes para los retos del futuro.